Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy nos reunimos nuevamente para, a través de este nuevo video, estudiar la palabra de Dios. Hoy haremos centro de nuestro estudio a Mateo capítulo 23 y las palabras de Jesús que nos advierten sobre la introducción dentro del cristianismo de falsos profetas y falsos maestros, los maestros del mal, que introducirían encubiertamente herejías destructoras que llevarían a la destrucción final del pueblo cristiano a través de la violación de la ley, cambiando la gracia en libertinaje. Así lo profetizó Jesús y así lo vamos a ver también, lo profetizaron sus apóstoles. Pero lamentablemente la iglesia cristiana no estudia la Biblia ni escucha las palabras de Cristo que les advierte sobre estos falsos pastores y falsos maestros. Bienvenidos nuevamente a este canal y vamos a comenzar este estudio sobre Mateo 23 y los maestros del mal. Padre nuestro que estás en los cielos, seas tú alabado, glorificado, bendito y exaltado tu nombre santo. Santo, santo Dios omnipotente, elevamos nuestra oración a ti para pedirte perdón por nuestros pecados y suplicarte que la sangre bendita de Jesús de Nazaret tú limpies nuestros pecados y toda nuestra alma de toda maldad. Te suplicamos ahora, Padre, que nos autorices a hacer este estudio y comprender las advertencias de tu Hijo Jesús y de los apóstoles que nos profetizaron contra los maestros del mal. Danos el colirio y el espíritu para ver el mal y ver a aquellos que te sirven y a aquellos que no te sirven. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar entonces estudiando primeramente el capítulo 23 de Mateo. Las palabras de Jesús referidas a la iglesia para advertirle de estos maestros del mal que se introducirían así como en Israel en la iglesia cristiana de ahora. Mateo capítulo 23 versículos 13 al 15. Y vamos a ver que una de las mayores características, si no la mayor característica de un falso maestro es la hipocresía. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis ni a los que están entrando dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y por pretexto hacéis largas oraciones, por tanto llevaréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces, más hijo del infierno que vosotros. Hoy vamos a través de la Biblia y del Espíritu de Profecía a comprender estas citas bíblicas o estos versículos bíblicos que les acabo de leer. En Mateo capítulo 23, versículos 13 al 15. En primer lugar, entendemos que el mayor rasgo de carácter de un falso maestro, de un falso profeta o de un falso pastor es su hipocresía. Y él se presenta como alguien que ayuda a los demás para alcanzar la salvación. Pero en realidad ellos cierran el reino de los cielos delante de los hombres, de manera que ni ellos entran ni a los que están entrando dejan entrar. Y hoy vamos a comprender aquello. ¿Qué significa que estos falsos pastores, estos hipócritas, esta apariencia de piedad, te cierra el reino de los cielos a ti que estás tratando de entrar?
Es por eso que es muy importante este estudio que vamos a desarrollar de ahora en más, para que tú comprendas si aquel pastor te está engañando o te está ayudando a alcanzar la salvación. En primer lugar, hay que tener claro por qué la gente es engañada por estos pastores. Y la respuesta está en Malaquías capítulo 3, versículo 18. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 18, donde la palabra del Señor nos dice la siguiente. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces la Biblia nos está relatando que se nos promete que el cristiano va a discernir a aquel que sirve a Dios y a aquel que no le sirve. Pero vemos que en la práctica eso no se ha logrado. Y la mayoría de la iglesia cristiana y de la iglesia adventista hoy en día está engañada y se le han cerrado las puertas del reino de los cielos, de manera que la mayoría de la iglesia cristiana hoy en día está perdida, si es que no se arrepiente y vuelve al evangelio. Ahora, ¿por qué entonces ha tenido éxito el engaño dentro de la iglesia si se nos decía que el cristiano iba a discernir la diferencia entre el justo y el injusto, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve? La respuesta la encontramos en los versículos 16 y 17. Leamos entonces el contexto del versículo 18. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mire lo que dice ahora el verso 17. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro, y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, ¿por qué hoy la iglesia está engañada? ¿Por qué la mayoría de los adventistas siguen a falsos pastores como Alejandro Bullón? ¿O por qué los evangélicos hace décadas atrás fueron engañados por un pastor llamado Billy Graham, que los devolvió a Roma? Y es porque la iglesia cristiana, adventistas, evangélicos, pentecostales, bautistas y católicos, no guardan los mandamientos de Dios en la práctica, no temen a Dios, no escuchan el mensaje del primer ángel que les dice temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y piensan que no necesitan juicio, piensan que no necesitan la ley porque ya se creen salvos por pertenecer a la iglesia cristiana o a una denominación cristiana puntual. Y eso va en contra del evangelio y eso es paganismo o romanismo encubierto. Así que el problema que tiene la iglesia hoy es que no guarda los mandamientos. Y en eso estriba finalmente el gran engaño de estos falsos maestros o estos falsos profetas que se introducirían encubiertamente con herejías destructoras para destruir y engañar al pueblo de Dios a través del pecado, que es lo que produce la destrucción y la muerte y todo tipo de enfermedades. Y es por eso que hoy tenemos a la iglesia cristiana enferma, muriendo y en ignorancia y en tinieblas. Y totalmente engañada a través de estos falsos pastores, falsos maestros o falsos rabinos. Así que vemos que la mayor característica de un falso maestro es la hipocresía. Pero la segunda es aquella que dice que cierra las puertas del cielo para que ellos ni los que le siguen entren a la salvación. Por lo tanto, tenemos que entender de qué se trata el que te cierren el reino de los cielos. Vamos entonces a revisar al apóstol Pedro, lo que él nos dice sumándose a la advertencia de Jesús, que nos advertían que se iba a suscitar un gran engaño dentro de la iglesia cristiana, como fue engañada la iglesia judía e israelita siglos antes. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, y de estos 3 versículos vamos a hacer el análisis que nos ayudará a comprender a través de este video quiénes son los falsos maestros o los maestros del mal que se introducirían en el cristianismo y cuál sería el engaño que introducirían para la perdición de la iglesia y para cerrarle la puerta del cielo a aquellos cristianos que están intentando entrar. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a analizar estos 3 versículos que en una lectura somera o superficial no nos dice muchas cosas, pero si nos introducimos en cada palabra que Pedro nos está compartiendo a través del Espíritu, vamos a entender un código, o más bien la codificación de este mensaje que nos está advirtiendo con lujo y detalle de quiénes serán nuestros enemigos que introducirán dentro de la iglesia herejías destructoras. Pero para comenzar este análisis, revisemos el versículo 1, donde Pedro está haciendo una comparación entre los falsos profetas que se levantaron entre el pueblo de Israel y los falsos maestros que se introducirán encubiertamente en la iglesia cristiana, pero se infiltrarían en nuestra iglesia para introducir herejías destructoras. Por lo tanto, tenemos que entender cuáles son estas herejías destructoras que llevan a la gente a la muerte o a la destrucción. Entendemos que el pecado es la muerte, o como dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Así que las herejías destructoras que destruyen o causan la muerte tienen que ver con ingresar el pecado. Y Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses que antes que Jesús venga, debía desarrollarse desde sus días hasta la segunda venida de Jesús una gran apostasía, liderada por el hombre de pecado, aquel que se levantaría contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto, haciéndose pasar por Dios y sentándose en el lugar de Dios, el anticristo. Y ese anticristo papal, el papado, iba a introducir la mentira de que el cristiano puede ser salvo en el pecado. Entonces iba a pisotear la verdad del santuario e iba a atacar el evangelio eterno, tanto la ley como el testimonio. Entonces dice el versículo 1 de 2 de Pedro 1, que estos falsos profetas y falsos maestros se introducirían tanto en Israel como en la iglesia cristiana para introducir encubiertamente, en forma solapada, escondida, disfrazada, herejías destructoras que llevarían a la gente a la perdición, o falsas enseñanzas que llevarían a la gente al pecado y con ello a la muerte. Y también dice que negarían al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Por lo tanto, esa destrucción repentina es consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, y Cristo vino a salvarnos del pecado, como dice Mateo 1:21. Así que Él nos rescató del pecado y nos trajo a su reino santo. Pero estos falsos maestros introducirían encubiertamente, disfrazadamente o asolapadamente, estas falsas enseñanzas que llevarían al pueblo nuevamente a pecar y a transgredir la ley con la justificación de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso lo vamos a encontrar en Judas, versículos 3 y 4. Dice el capítulo 1 de Judas, en el versículo 3 y 4, para comprender lo que significa negar al Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la herejía destructora que introducirían estos falsos maestros dentro de la iglesia cristiana, que sería el mismo engaño que se introdujo en Israel, sería introducir la idea de que no se pueden guardar los mandamientos y que somos salvos por cumplir con la iglesia o con las tradiciones de la iglesia o con los ritos de la iglesia. Y eso es lo mismo que enseñaban los fariseos en los tiempos de Jesús. Eso es lo que se llama la justicia de los fariseos. Pero ellos no podían guardar los mandamientos, así que hacían alarde de las fiestas ceremoniales y de los ritos del santuario para encubrir el hecho de que ellos no eran capaces y no tenían la fe para guardar los 10 mandamientos. Y hoy en día las iglesias cristianas, desde los católicos hasta los adventistas, han caído en la misma dinámica de
no poder guardar los mandamientos por falta de fe y de santidad y de una vida entregada a Cristo, y por buscar las cosas del mundo, se apartan de Dios diariamente, se debilitan y no tienen una experiencia genuina, personal y constante con Cristo, y por lo tanto se ven vencidos por el pecado y comienzan a atacar el Evangelio, pensando por su concupiscencia que no pueden vencer el pecado. Y eso lo empiezan a regar desde los pastores y los ancianos para abajo. Y así comienza a ser engañada la iglesia con esta herejía destructora que te hace pensar que no puedes guardar los mandamientos. Y eso es un ataque al Evangelio y al poder de Dios, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, entonces vemos que Pedro nos decía, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Por lo tanto, negar al Señor, como vimos en Judas 3:4, es cambiar la gracia al libertinaje. Repitamos los textos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quiere decir que tenemos que defender el verdadero evangelio o la verdadera fe que fue dada a los santos y no a los teólogos. Hoy en día las iglesias cristianas que se han mundanalizado y se han unido con el Estado ya no cuentan con profetas ni apóstoles, sino que cuentan con teólogos que la gente le llama ignorantemente pastores, pero en realidad son teólogos formados por escuelas filosóficas que la gente llama universidades. El mundo ha formado tus pastores y no Cristo. Es por eso que la iglesia adventista y cristiana hoy en día está a los tumbos, en las tinieblas y totalmente desorientada y perdida. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Así que aquellos que cambian la gracia en libertinaje y le enseñan al pueblo que porque están bajo la gracia pueden pecar, o ya no estamos en la ley sino bajo la gracia y que eso indica que podemos pecar, en primer lugar son inconsecuentes con las mismas palabras de Pablo. Porque Pablo dice, ¿pecaremos entonces porque no estamos bajo la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley ya que estamos bajo la gracia. Estar bajo la gracia es guardar los mandamientos por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la gracia. Pero tenemos a estas iglesias apóstatas y pecadoras que niegan al Señor Padre y a su Hijo Jesucristo, introduciendo incluso la falsa doctrina de la Trinidad. Y todo trinitario no cree en la victoria sobre el pecado, porque no comprende que el Espíritu Santo no es un tercer Dios, sino la gracia divina o el poder de Dios o su presencia para emanciparnos, a ti y a mí, del pecado y de Satanás. Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús nos advierte lo siguiente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Así que Jesús nos dice que el acto de negar a Cristo como Señor es negarse a obedecerle a Él y a su Padre en cuanto a la palabra y a los mandamientos. Es por eso que se introducirían encubiertamente herejías destructoras que llevarían al pueblo a la perdición, a la muerte o la destrucción, y con ello negarían al Señor, que los había rescatado del pecado. Y eso acarrearía la destrucción repentina del pueblo cristiano, como fue destruido en la antigüedad el pueblo israelita y judío. ¿Y por qué fueron destruidos? Porque sus sacerdotes y líderes políticos llevaron a la iglesia cristiana israelita y judía a la apostasía a través de sus líderes y a la idolatría y al quebrantar el sábado. También dice que muchos seguirán sus caminos perniciosos, versículo 2 de 2 de Pedro 2. Repito, 2 de Pedro 2, verso 2. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Es muy interesante los textos que vamos a revisar ahora, porque nos ayudarán a comprender este versículo 2 de 2 de Pedro 2. En primer lugar nos dice, y muchos seguirán sus caminos perniciosos. Para entender esto, tenemos que comprender qué es pernicioso.
Y también tenemos que comprender a través de Salmos 119, versículo 1 al 5 y Mateo 7, 13 al 27, cuál es el camino correcto y qué es lo contrario, el camino pernicioso. Y también vamos a entender que el camino de la verdad será blasfemado. Por lo tanto, también tenemos que entender qué es la verdad y ello lo vamos a ver en Salmos 119, versículos 142 y 151. Y veremos cómo se blasfema contra la verdad. Y vamos a ver a través de Daniel y Apocalipsis quién se atrevió a blasfemar contra la verdad, contra Dios y contra su santuario y contra los ángeles. Y también, finalmente, entenderemos que por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Todos estos conceptos los vamos a entender a través de la Biblia, Daniel y Apocalipsis. Así que vamos a hacer el análisis bíblico de los versículos 2 y 3 de 2 de Pedro, capítulo 2, para comprender la identidad y el modus operandi de estos falsos maestros o los maestros del mal que se introducirían en la iglesia cristiana, el hombre de pecado y sus secuaces. Ya revisamos Judas, capítulo 1, versículos 3 al 4 y Lucas 6, 46, que nos explicaban qué es negar al Señor y al Padre, es negar la obediencia a Dios. Por lo tanto, Jesús nos decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y los nicolaitas introducirían la herejía o la doctrina de los nicolaitas que Jesús aborrece, en que cambiarían la gracia en libertinaje. Y es por eso que los cristianos, en su mayoría hoy, profesan la idea de que están bajo la gracia y no bajo la ley, y que eso les permite quebrantar la ley y vivir en pecado, como si la gracia les permitiese pecar. Vamos a ver que es un gran engaño, y eso es lo que está llevando a la perdición y a la destrucción del mundo cristiano, como Jesucristo lo había profetizado. Vamos a leer dos citas de Elena G. de White que nos explicará quiénes eran los nicolaitas, o más bien, cuál era la doctrina de los nicolaitas. El pecado de los nicolaitas, Review and Herald 7 del 6 de 1887. Dice la mensajera, ¿es nuestro el pecado de los nicolaitas convertir la gracia de Dios en libertinaje? Repito, pregunta Elena G. de White, ¿es nuestro el pecado de los nicolaitas convertir la gracia de Dios en libertinaje? Review and Herald 7 del 6 de 1887. Luego, en las Things of the Times del 2 del 1 de 1912, leemos lo siguiente. Doctrina de los nicolaitas. Se enseña mucho ahora la doctrina que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas, que Cristo condenó tan implacablemente. Y Pablo también. Pablo nos dice en Romanos que el justo no es el oidor de la ley, entendiendo que Pablo le está escribiendo a los cristianos en el libro de Romanos, a la iglesia cristiana en Roma. Por lo tanto, le está diciendo a la iglesia cristiana en Roma, en el capítulo 2 de Romanos, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. De manera que la ley no fue abrogada, y Pablo jamás enseñó que por estar bajo la gracia abolimos la ley. Al contrario, Pablo nos dice en ese pasaje que porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley, confirmamos la ley. Estar bajo la gracia es estar bajo el poder del Espíritu Santo. Y ese poder nos lleva a guardar los 10 mandamientos que en nuestra carnalidad no podemos guardar. Entonces, ¿qué significa estar bajo la gracia? ¿Violar la ley? En ninguna forma. Pablo nos dice que no podemos vivir en pecado estando bajo la gracia, porque Cristo nos comparte su gracia para libertarnos del pecado, que es infracción de la ley. Así que estando bajo la gracia, confirmamos la ley, es decir, guardamos la ley, no por nuestro poder, sino porque todo lo puedo en Cristo,
que me fortalece a través de su gracia. Y esa es la verdadera fe. Lo demás es mentira. Así que el pecado o la doctrina de los nicolaitas era introducir la idea que tienen hoy todos los cristianos, incluyendo los adventistas, de que el Evangelio o el Nuevo Testamento lleva a la iglesia a olvidarse de la ley y a ser salva solamente porque Cristo murió en la cruz, y que pueden vivir en el pecado y que van a pecar hasta que Cristo venga y que no tienen necesidad de poner por obra los mandamientos. Pero Pablo en Romanos 2:13 no nos está diciendo eso. Repito, porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y el problema del adventismo es que se ha introducido el calvinismo y los adventistas hoy piensan como evangélicos. Y muchos adventistas sienten vergüenza de admitir que somos salvos por guardar la ley. La salvación estriba en que tú y yo guardemos la ley. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros dejemos de pecar. Cristo nos salvó del pecado en la cruz del Calvario. Nos limpió y nos redimió. Pero ahora nos da su poder, su espíritu y su santa palabra para que pongamos por obra todo lo que Cristo nos enseña a través de su Santo Espíritu, y Él nos capacita y nos empodera para poder guardar sus mandamientos cuando antes de conocerle no podíamos hacerlo. Vamos ahora a lo que significa los caminos perniciosos. Pernicioso, del latín perniciosus, adjetivo gravemente dañoso y perjudicial. Sinónimo, nocivo, dañino, perjudicial, lesivo, dañoso, malo, maligno, perjuicioso. Antónimo, beneficioso y bueno. Por lo tanto, nos decía Pedro que se introduciría una falsa doctrina que llevaría a la gente a herejías y a la destrucción, a la muerte, al pecado, y que negarían al Señor, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, pero llevarían a la gente a muchos caminos perniciosos. Dice el versículo 2, y muchos seguirán sus caminos perniciosos. ¿Los caminos perniciosos de quiénes? De los falsos maestros. Así que estos falsos maestros deben llevar a la gente a caminos perniciosos, caminos nocivos, caminos dañinos, caminos perjudiciales o malos para la iglesia, que llevarían finalmente a la iglesia a la destrucción repentina, como dice el versículo 2 de 2 de Pedro 2. Leámoslo. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. De manera que estos son engañadores que a través de palabras lisonjeras o fingidas iban a engañar a las personas con palabras de buena crianza y harían mercadería de la gente solamente por dinero, e iban a introducir dentro de la iglesia herejías destructoras y llevarían a muchos a caminos perniciosos, que significan caminos del mal, caminos dañinos, caminos destructivos, y con ello iban a atacar la verdad. Eso es muy importante porque el libro de Daniel nos muestra que el cuerno pequeño o el papado se levantaría contra la verdad y atacaría la verdad, como dice Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y luego el capítulo 8 de Daniel nos dice que el papado o el cuerno pequeño o la abominación desoladora iba a atacar la verdad del santuario e iba a pisotear el santuario, de donde emana la verdad del Evangelio de Cristo, la salvación de la humanidad. Por eso estos falsos maestros que te enseñan estas herejías, o que te enseñan que vas a pecar hasta que Cristo venga, o que el Nuevo Testamento funciona a raíz de la verdad de que Cristo ya murió por ti y que tú no tienes que guardar los mandamientos porque Jesús ya los guardó por ti, en verdad es una mentira. Jesús murió por ti para amistarte nuevamente con el Padre y para que el Padre te perdone de todo pecado. Y así el Padre pueda habitar nuevamente en ti a través de la presencia de Cristo por medio del Espíritu Santo, y a través de esa gracia divina, que es el Espíritu Santo, Cristo nos fortalezca y nos ayude a estar bajo la gracia y no bajo la ley. El que está bajo la ley es aquel que viola la ley. El que está bajo la gracia es aquel que guarda la ley. Aquel que será
como dice Pablo en Romanos 2:13, justificados ante Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que continuemos ahora entendiendo lo contrario a los caminos perniciosos. Y para ello vamos a Salmos 119, versículos 1 al 5 y luego a Mateo 7, 13 al 27. Dice así, Salmos 119, versículos 1 al 5. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, o que fuesen ordenados mis caminos, para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando tendiese a todos tus mandamientos. Por lo tanto, ¿quién es el que anda por el camino bueno? Aquel que guarda la ley de Dios y tiene el testimonio de Jesús, es decir, camina a la ley y al testimonio, guardando los mandamientos de Dios, colocándolos en práctica y estando atento a la profecía, al testimonio de Jesucristo. Es decir, se mantiene en la pureza del Evangelio, que está compuesto por mandamientos y profecías, a la ley y al testimonio. Repitamos, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, o que fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando tendiese a todos tus mandamientos. Pero ¿qué nos decía Segunda de Pedro en el capítulo 2, versículo 1, en relación a estos falsos maestros que se introducirían para engañar a la iglesia? Dice el versículo 2, y muchos seguirán sus caminos perniciosos. Por lo tanto, los caminos perniciosos son contrarios a los caminos perfectos y santos que acabamos de leer en Salmo 119, versículos 1 al 5, que es mantenerse guardando los mandamientos, la ley de Jehová y los testimonios de Dios, que es el espíritu de profecía, a la ley y al testimonio. Por lo tanto, los caminos perniciosos era el abandono de la ley y de los testimonios o de las profecías. Igual que la Iglesia Católica, que iba a atacar la ley y el testimonio, mandamientos y profecías. Así que estamos hablando de lo mismo. Estos falsos maestros se introducieron en el cristianismo a través de los padres de la Iglesia y posteriormente a través de los papas, de los curas, cardenales y arzobispos. Y luego, las profecías nos indican que en un momento dado se levantaría un poder protestante apóstata para hacer una imagen del catolicismo y del papado. Es decir, los protestantes actuarían de la misma forma que el Papa y los católicos en la Edad Media, abandonando el Evangelio, mandamientos y profecías, y uniéndose al mundo y al Estado, y viviendo en pecado y creyendo que en pecado serán salvos, igual que el catolicismo. Así que ahora vamos a ver Mateo capítulo 7, versículo 13 al 27, que nos habla del verdadero camino y del camino malo. Vamos entonces a Mateo 7, 13 al 23. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por lo tanto, hay un camino que lleva a la vida y otro camino que lleva a la perdición. Y veíamos que el camino santo, justo, bueno, perfecto, según Salmo 119, versículo 1 al 5, era guardar los mandamientos y la ley de Dios y mantenerse en sus testimonios, en sus profecías, porque un pueblo sin profecía se disipa, se mundanaliza y se vuelve pecador. Entonces, los caminos perniciosos son aquellos caminos que se introducirían por estos falsos maestros dentro de la iglesia cristiana y que llevarían al pueblo a abandonar el evangelio, la ley y los testimonios. Es decir, es un camino contrario al camino perfecto del cual nos hablaba David en Salmos 119, verso 1 al 5,
que estribaba en guardar la ley y los testimonios, a la ley y al testimonio, mandamientos y profecías. Pero entonces aquí en Mateo, Cristo nos está hablando del verdadero camino, que es mantenerse en los mandamientos, en la ley y en las profecías, en el Evangelio, colocando las palabras por obra, porque no es el oidor sino el hacedor. Entonces, los caminos de perdición o perniciosos son aquellos que te llevan a rechazar el Evangelio y a quebrantar la ley de Dios y a no tener conciencia ni interés por las profecías. Y eso se ve incluso en la iglesia adventista, que proclama guardar el sábado, pero ellos mismos te dicen que vamos a pecar hasta que Cristo venga y que las profecías ya no son importantes de estudiarlas. Y eso están enseñando muchos pastores como Norberto Restrepo o Alejandro Bullón, entre otros, de que las profecías ya no son de importancia. Pero un pueblo sin profecía se disipa. Y eso es seguir el camino pernicioso del Papa, de sus obispos, cardenales y curas. Eso demuestra que la iglesia adventista y las iglesias protestantes en general están formando la imagen papal. Están haciendo lo mismo que el catolicismo. Rechazar el evangelio, tanto la ley como el testimonio. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por lo tanto, el camino a la vida, el camino verdadero, el camino de la ley de Dios, no es transitado por muchas personas, no es popular, la Biblia lo dice. El camino popular, el camino que está atestado de gente que se cree cristiana, es el camino pernicioso que lleva a la perdición. Es el hecho de que le hacen creer a una iglesia que puede ser salva en el pecado. Y eso sí que es popular. Y es por eso que muchos predicadores adventistas, evangélicos y católicos son populares, porque no advierten al pueblo de sus pecados y les prometen salvación simplemente por el hecho de ser cristianos. Dice el versículo 14 de Mateo 7, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es por eso que se introducirían encubiertamente. O sea, se disfrazan como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿cómo puedo ver yo si ese pastor que aparentemente es bueno es malo? Lo podemos ver a través de los frutos, tanto de sus obras como persona, como de aquellos que le siguen. Vean cómo son las personas que siguen a Alejandro Bullón, ¿no? O a Norberto Restrepo. Vean, averigüen cómo son las personas que siguen a Alejandro Bullón, a Norberto Restrepo o a Alejandro Maya. Personas totalmente ignorantes, que no saben dar testimonio de lo que creen por sí mismos, sino que lisianamente repiten y repiten la monserga que sus pastores les enseñan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Verso 19. Todo árbol que no da buen fruto, todo pastor que no da buen fruto, todo predicador que no da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Verso 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Lo interesante del versículo 23 y de las palabras de Jesús, porque estas son palabras de Jesús, es el versículo 23 cuando nos dice, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y esa palabra maldad se traduce del griego anomia, y la palabra anomia se usa para los violadores
de la ley. Así que los falsos maestros introducirían la idea de por estar bajo la gracia ya no era necesario guardar la ley. Y eso es como lo que decía la hermana White, es la doctrina de los nicolaitas, la cual Cristo aborrece. Y hoy los pentecostales, yo fui miembro de la iglesia pentecostal, creen a pie juntillas de que por estar bajo la gracia pueden quebrantar la ley. Y ellos piensan, igual que los católicos universalistas, que toda la iglesia cristiana será salva. Pero están haciendo caso omiso de las palabras de Jesús, que nos dice que en aquel tiempo muchos se acercarán a Jesús para decirle: yo era miembro de la iglesia, yo predicaba, echaba fuera demonios o hacía milagros. Y Jesús les responderá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, quebrantadores de mi ley. Eso es lo que Jesús les está diciendo a estas personas que decían hacer milagros, predicar el evangelio e incluso echar fuera demonios. Nosotros podemos hacer toda esa obra cristiana de predicar, de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos. Pero si no guardamos los 10 mandamientos, ni guardamos el sábado, de nada sirve. Y Jesús nos dirá: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad, quebrantadores de mi ley. Así que si tú crees que así en pecado vas a ser salvo haciendo la obra de médico misionero, sanando a los enfermos, predicando el evangelio, visitando a las viudas, a los huérfanos, en las cárceles, en los hospitales, o echando fuera demonios, y tú crees que con eso te ganaste el cielo, Jesús te dice: no te conozco, hacedor de maldad, quebrantador de mi ley, anomia. Así que el evangelio estriba no tanto en las buenas obras que tengamos que hacer, sino en la gran obra que Dios hace en nosotros de transformarnos para llevarnos al reino de su Hijo Jesús, para que podamos guardar por su gracia los mandamientos, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no estoy bajo la ley, sino bajo su gracia. Vamos a ver ahora el concepto que decía Pedro en 2 de Pedro 2, que el camino de la verdad sería blasfemado. Para ello vamos a entender qué es la verdad, que sería atacada o blasfemada. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús iba a ser blasfemado y atacado, y su verdad evangélica. Es por eso que los cristianos hoy en día, incluyendo los adventistas, se sienten en la libertad de contradecir las palabras de Jesús para colocar las máximas de sus pastores, de sus rabinos o de sus curas. Les repito, yo tengo un tío que estudió teología siendo pentecostal y él cree que todas las iglesias serán salvas, pero él no cree las palabras de Jesús que le dice a él y al resto de los cristianos que en aquel día cuando Cristo aparezca, todos estos cristianos le dirán: yo hice milagros, yo sané a los enfermos, yo prediqué el evangelio, yo eché fuera demonios. Pero Jesús les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, quebrantadores de la ley, hacedores de maldad. Así que estos cristianos están blasfemando junto con el papado y atacando a Jesucristo y a sus palabras, que nos dice que no todos serán salvos. Pero los cristianos siguen creyendo lo que el Papa dice y lo que los agentes del Papa dentro de las iglesias protestantes, los jesuitas, enseñan en los púlpitos, de que todo el mundo será salvo y que las palabras de Jesús están obsoletas. Ese es el espíritu del anticristo y eso es blasfemar contra la verdad, porque la verdad primeramente es Jesús, como dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, Jesús es el camino, pero hoy los cristianos se presentan como ellos fuesen el camino verdadero para llevarte a la salvación. Es por eso que Jesús dice: yo soy la vid verdadera, porque la iglesia siempre se coloca como la vid, siempre la iglesia se coloca como el medio para salvación. Es por eso que los adventistas nos dicen que están preocupados cuando nos vamos de los templos, porque piensan igual que un católico, que la salvación estriba de que tú pertenezcas a un templo o a una denominación. No, amigos míos, la salvación estriba en que Jesús, la verdad, te salve del pecado. Por lo tanto, Jesús primeramente es la verdad, y esa verdad o ese camino de la verdad sería blasfemado, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre, nadie viene a la vida eterna, nadie viene a la salvación sino por mí. Pero la Iglesia Católica y los protestantes y la Iglesia Adventista hoy han atacado el camino y la verdad, blasfemando el camino y la verdad, blasfemando contra Cristo y contra sus palabras, que declara que el papado es el anticristo y que no hay salvación en el pecado y que para ser salvos debemos permitirle a la deidad, el Padre y el Hijo, que nos rediman, nos limpien y nos salven de todo pecado a través de su Santo Espíritu, que no es un tercer Dios, como lo creen los católicos y los adventistas católicos trinitarios de hoy en día, sino que es el poder y la presencia del Padre y del Hijo. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, lo que sería atacado es la palabra, el Evangelio, y Cristo es esa palabra, Cristo es ese Evangelio. Como dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hay la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Así que cuando se ataca el camino y la verdad, o cuando se blasfema el camino de la verdad, se ataca a Jesús, porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, estas falsas iglesias, lideradas por el papado y por Ted Wilson, se colocan como otros caminos y otra verdad, aparte de la revelación del Padre y del Hijo. Salmos 119, versículo 142 nos dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y Salmos 119, versículo 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Entonces Juan, capítulo 14, versículo 6, dice que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 17:17, Jesús dice que la verdad es la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 142, David dice que la ley es la verdad. Y Salmo 119, versículo 151, David dice que todos los mandamientos de Dios son verdad. Así que Pedro nos estaba previniendo o advirtiendo en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2, que muchos seguirán sus caminos perniciosos y por causa de ellos el camino de la verdad sería blasfemado, sería atacado. Cristo, su palabra, su ley y su evangelio serían pisoteados por los católicos y ahora por los protestantes y los adventistas, que rechazan el evangelio para aceptar la tradición y la teología de los hombres, igual que el pueblo judío, recibiendo la tradición de los rabinos y rechazando a Moisés, a los profetas y crucificando a Cristo. Y por supuesto dando muerte a los apóstoles. Una iglesia mundanalizada no cree ni en profetas ni apóstoles ni en Cristo. Cree solamente en los filósofos, teólogos y pastores que estudian en las universidades del mundo. Esos son los mismos asesinos de los profetas, de Cristo y de los apóstoles. Y hoy están tan vivos como antes para hacer la misma obra satánica de perseguir a los santos y la verdad. Así que la ley y el testimonio serían atacados y se blasfemaría la verdad, como dice Daniel 7:25. El cuerno pequeño o el papado, el rey del norte, el hombre de pecado, blasfemaría contra la verdad. Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo, tiempos, y en medio de un tiempo. Apocalipsis 13, 5 y 6 dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Verso 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. ¿Contra quién se levantaría el papado para blasfemar? ¿Contra quién abrió su boca? Contra Dios, contra Cristo, contra la verdad, contra su nombre, contra su santuario tabernáculo y contra los santos en el cielo. Contra ellos blasfemó el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el anticristo, el papa. Y hoy los protestantes y los adventistas siguen las huellas papales para blasfemar al Padre, al Hijo y la verdad del Evangelio. Daniel capítulo 11, versículo 36, dice así, y el rey hará a su voluntad y se enaltecerá
y se engrandecerá sobre todo Dios. Aquí tenemos al anticristo, Daniel 11:36. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Por lo tanto, nos está diciendo que el hombre de pecado o el rey del norte, en Daniel 11:36, el anticristo, se levantaría como un rey y también sacerdote para atacar a Cristo, al verdadero sumo sacerdote y rey. Y se establecería como anticristo y se colocaría en el lugar de Cristo, que es Dios, que es rey y sacerdote. Entonces el papado ocupa ese lugar que solamente le corresponde a Cristo, de ser rey y sumo sacerdote. Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad, y se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses, contra Jehová, hablará blasfemias, hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinada se cumplirá. Entonces, Pedro nos estaba explicando en 2 de Pedro 2 que el camino de la verdad sería blasfemado. ¿Y quién atacaría la verdad? ¿Y quién blasfemaría contra esa verdad? El cuerno pequeño, como lo vimos en Juan 14:6, Juan 17:17, Salmo 119, 142 y Salmo 119, 151, que nos indicaban que era la verdad, que sería blasfemada. Y luego en Daniel 7:25, Apocalipsis 13, 5 y 6 y Daniel 11:36 nos indicaba quién se iba a atrever a blasfemar contra Dios, contra su tabernáculo, contra los santos y contra la verdad. El cono pequeño, el papado. Así que el maestro del mal, per se, es el papado, el anticristo. Pero todos aquellos que estudian teología y que siguen las máximas del papado, del romanismo, y se unen con Roma y con el Estado y abandonan el evangelio revelado por el Espíritu Santo para creer en la teología, están siguiendo los caminos de Roma y están formando la imagen de la bestia al atacar la verdad revelada por Dios para cambiarla por la teología y la filosofía. Igual que los padres de la iglesia, igual que el papado, igual que los cardenales, igual que los obispos, igual que los curas y antes que ellos, igual que los rabinos. También dice Pedro, querían mercadería de nosotros, con palabras fingidas, como dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hay un sinónimo para palabras fingidas, lisonjas. Y esto lo vamos a encontrar en la Biblia, puntualmente en Daniel capítulo 11, versículos 31 al 34, donde se nos habla del papado, del rey del norte o el anticristo, el cuerno pequeño. Vamos a revisar entonces este análisis ya para finalizar este estudio. Dice aquí, harán mercadería de vosotros. Para ello vamos a Apocalipsis 18, del 9 al 13. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella. Está hablando de los magnates, de los mercaderes, de los empresarios que se han enriquecido con ella. ¿Con quién? Con la Iglesia Católica, con el papado, con la gran ramera. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella, y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Verso 12, mercadería de oro y plata, y piedras preciosas y perlas, y lino fino, púrpura, seda y escarlata, y toda madera olorosa, y todo artículo de marfil, y todo artículo de madera preciosa, y de bronce, y de hierro, y de mármol, y de canela, y aromas, ungüentos, e incienso, y vino, y aceite, y flor de harina, y trigo, y bestias, ovejas, y caballos, y carros, y esclavos, y almas de hombres. Así que aquel que hace mercadería de vosotros es el sistema en que se une la religión papal y cristiana con el Estado romano. Entonces, los mercaderes, los grandes magnates, los grandes empresarios, se enriquecen a través de esta unión civil y religiosa.
este sistema occidental, liderado por el papado y la Iglesia Católica, la gran ramera, y la bestia, el Papa. Y todos estos mercaderes se enriquecen y toman a los seres humanos como esclavos y almas de hombres para esclavizar o para hacer mercadería de esas personas. Por lo tanto, el sistema mismo hace mercancía de las personas, y estas personas serían mercancía dentro de las iglesias y dentro del sistema político y dentro del sistema social y también de salud. Es por eso que hoy vemos una esclavitud total de la sociedad, aunque la sociedad, como no ve, cree que es libre, pero realmente está esclavizada. Así también las iglesias, las personas que asisten a las iglesias, están esclavizadas y son mercadería de estos falsos profetas o de estos falsos maestros que introducen dentro de la iglesia herejías destructoras y con ello evitan que la gente se santifique y tengan el Espíritu Santo y puedan por ellos mismos temer a Dios y darse cuenta de quién sirve a Dios y quién no le sirve. Así que viven esclavizados a estos falsos profetas, a estos falsos maestros, enriqueciéndolos y estos mismos viviendo de los diezmos de la gente ignorante e inculta. Así la gente es esclavizada y son mercadería de este sistema corrupto, tanto político como religioso. Vamos ahora a entender las palabras fingidas o lisonjas con las cuales el papado engañaría a los cristianos. Daniel 11, 31 al 34. Y se levantarán brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo por muchos días. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Por lo tanto, con palabras fingidas harían mercadería de nosotros y nos llevarían al engaño. Así que el Papa, con palabras lisonjeras, engañó, como dice el versículo 32 de Daniel 11, a los que abandonaron el pacto o a los violadores del pacto. ¿Qué es el pacto? Jeremías 31, 33 y Hebreos capítulo 8, verso 10 dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en sus corazones y en sus entrañas las escribiré. Así que el nuevo pacto estriba en que los 10 mandamientos pasaron de las tablas de piedra que estaban en el santuario a las tablas del corazón, escritas por el dedo de Dios, que es su Santo Espíritu. Así que el nuevo pacto no elimina la ley, sino que lo corrobora. Corrobora la ley en nuestro corazón, escrita por su gracia, por el Espíritu Santo. Y por eso que ya no estamos bajo la ley como violadores de la ley, sino bajo la gracia como guardadores de la ley, confirmando la ley. Así que el Papa iba a engañar a los obispos, a los curas y a los católicos en general, que abandonaron el pacto, abandonaron la ley de Dios y ahora son engañados por este falso maestro que los llevará a la perdición y a la apostasía y a la idolatría. Así que aquel que introduce palabras fingidas o lisonjas para engañar al pueblo cristiano fue el Papa. Pero hoy vemos que los pastores protestantes y adventistas hacen lo mismo, como el pastor Bullón, como el pastor Restrepo o el pastor Gambetta, o el mismo Alejandro Maya en el Sostén Propio Historicista, que con palabras fingidas o lisonjas engañan al pueblo introduciendo herejías destructoras que llevarán al pueblo a la perdición y a la no salvación del pecado. Porque ninguno de estos pastores enseña la victoria sobre el pecado. Ninguno. Así que, hermanos, hemos ido terminando y vamos a revisar finalmente la otra parte del capítulo 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, pero del versículo 18 al versículo 22. Vamos a leer este pasaje, dice, hablando de estos falsos maestros que se introducirían en el cristianismo. Porque hablando palabras arrogantes, palabras fingidas, lisonjas, porque hablando palabras arrogantes de vanidad, teología, con palabras grandilocuentes, exegesis, hermenéutica. Entonces, con esas palabras, estos
filósofos mundanos que se dicen pastores engañan en la iglesia a la gente ignorante, que se siente iluminada o alumbrada por el pronunciamiento de estas palabras fingidas como hermenéutica o exegesis y todas estas palabras grandilocuentes que pareciera que dijeran mucho pero en realidad no dicen nada. Porque hablando palabras arrogantes de vanidad, seducen con las concupiscencias de la carne mediante lascivias a los que verdaderamente habían escapado de los que viven en el error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Porque si el que es vencido de alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció, porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postremería viene a ser peor que su principio. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia adventista, a la iglesia católica, a la iglesia pentecostal, bautista, metodista y a las iglesias protestantes en general. Que después que Jesús los rescató en la cruz del Calvario del pecado, los pastores, rabinos y curas les enseñaron al pueblo a volver a pecar, a violar la ley. Y con ello, de nuevo, han sido puestos en perdición, en esclavitud. Y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno y el perro vuelve a revolcarse en su vómito. Porque como dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y la justicia es poner por obra el derecho, y el derecho es la ley. Por lo tanto, estos falsos maestros introducirían la falsa doctrina destructiva de que puede ser salvo violando los 10 mandamientos. Esa es la doctrina de los nicolaitas que Cristo aborrece. Esa es la doctrina de los maestros del mal. Y eso es la doctrina del hombre de pecado, del anticristo, el Papa, y de sus jesuitas que han infiltrado a las iglesias protestantes y a los pastores protestantes y adventistas para introducir el vino de Roma, el vino de Babilonia, que enseña salvación en el pecado, la doctrina de los nicolaitas que Cristo aborrece. Para finalizar, vamos a leer lo que Elena G. de White nos dice de estos falsos maestros. Vamos a comenzar con el deseo de todas las gentes, página 363, párrafo 3 en adelante. Él contestó: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Las costumbres y tradiciones tan altamente apreciadas por los rabinos eran de este mundo, no del cielo. Por grande que fuese su autoridad sobre la gente, no podían soportar la prueba de Dios. Cada invención humana que haya sustituido los mandamientos de Dios resultará inútil en aquel día en que Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa encubierta, buena o mala. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Acerca del último pueblo de Dios está escrito: el dragón fue irado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, a la ley y al testimonio. Ahora Elena G. de White nos va a advertir sobre los falsos maestros y falsos pastores dentro
de la iglesia remanente, dentro de la iglesia adventista. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 432, párrafo 1 y 2. Si el mensaje del tercer ángel fuera proclamado en todos sus aspectos, a muchos de los que ocupan el puesto de maestros no lo comprenderían. Si tuvieseis el saber que viene de Dios, vuestro ser entero proclamaría la verdad del Dios vivo a un mundo muerto en sus transgresiones y pecados. No obstante, se exaltan libros y periódicos que poco contienen de la verdad presente y los hombres se vuelven demasiado doctos para seguir una así dice Jehová. Cada maestro de nuestras escuelas debe ensalzar al único Dios verdadero, pero muchos de los centinelas están durmiendo. Son como ciegos que guían a otros ciegos. Mas el día del Señor está por sobrecogernos. Como ladrón, viene con paso furtivo y sorprenderá a todos los que no velan. Quienes entre los maestros están despiertos y como fieles dispensadores de la gracia de Dios están dando a la trompeta un sonido inconfundible. Quienes proclaman el mensaje del tercer ángel e invitan al mundo a prepararse para el gran día de Dios. El mensaje que damos tiene el sello del Dios vivo. Así que, hermanos, hemos terminado este estudio por hoy. No te dejes engañar. Los verdaderos maestros son aquellos que proclaman el evangelio eterno del mensaje de los tres ángeles en la iglesia católica, en la iglesia evangélica y sobre todo y puntualmente en la iglesia adventista. Todo falso maestro o maestro del mal te va a enseñar que no es necesario predicar los tres ángeles, que no es necesario denunciar a Roma, que no es necesario estudiar profecías y que vamos a pecar hasta que Cristo venga. Si tú tienes como maestro, como pastor o como predicador a una persona con estas características, huye de ella y escucha siempre el consejo del Señor, de testigo fiel y verdadero que te dice: apartaos de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré como Padre y como Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Dice el Señor: salid de ella, pueblo mío, y no participéis de sus pecados, para que no recibáis de sus plagas. El Señor ha hablado. Maranata, Cristo ya viene.